Cuando de entretenimiento se trataba, los romanos eran bastante creativos, y si había algo que los romanos amaban era el espectáculo y la oportunidad de éxtasis ofrecida por estos, que exaltaban los sentidos y aumentaban las emociones. Los gobernantes romanos lo sabían bien y por lo tanto, para aumentar su popularidad y prestigio con la gente, ofrecían espectáculos lujosos e impresionantes en lugares especialmente diseñados en todo el imperio. Es así como idearon las carreras de carruajes, que aunque menos violentas que la lucha de gladiadores, seguía siendo un deporte extremo y peligroso en el que los conductores podían morir. Tales carreras fueron una característica destacada de los antiguos Juegos Olímpicos y otros juegos asociados con los festivales religiosos griegos. También se encuentra información en torno al siglo VI a.C., donde estas carreras fueron bastante populares entre los etruscos. Las carreras se asociaban con los juegos funerarios y también en Roma tenían vínculos religiosos, particularmente con las deidades que se representaban en carros como Helios, el dios del sol, y con un dios llamado Consus, una deidad agrícola que presidió graneros. Originalmente, las carreras se llevaban a cabo solo en festivales religiosos, pero luego también se realizaron en días no festivos cuando eran patrocinados por magistrados y otros dignatarios romanos, siendo los principales eventos de los Juegos Públicos romanos. Las carreras se llevaban a cabo en el circo. El circo más antiguo y más grande de Roma fue el Circus Maximus, construido en un largo valle que se extiende entre dos colinas. Originalmente no había edificio, solo una pista de arena plana con marcadores temporales. Los espectadores se sentaban en las laderas de las colinas a ambos lados de la pista. Poco a poco, el área se convirtió en un edificio de estilo estadio bien mantenido con un divisor central. El estadio tenía dos lados paralelos largos y un extremo redondeado con asientos alrededor. El otro extremo estaba lleno de establos y 12 puertas de inicio para carros. En el centro del circo había una barrera decorada llamada espina o euripos, completamente decorada con obeliscos corriendo por el centro de esta, postes de giros cónicos colocados en cada extremo de la pista, marcadores de vueltas como huevos y delfines que se giraban para marcar la finalización de cada uno de los 7 circuitos de una carrera típica. Para la época de Augusto, todo el edificio tenía 620 metros de largo y aproximadamente 140 a 150 metros en su punto más ancho. Su capacidad de asientos era aproximadamente de 200.000 espectadores. Los carros se organizaron en 4 equipos principales o facciones: rojo, blanco, azul y verde. En cada carrera participaban 3 carros de cada color. Cada equipo tenía sus propios exploradores para encontrar jinetes y caballos talentosos, y cada equipo tenía su fiel fanaticada. Al igual que los fanáticos de los deportes a lo largo de la historia, los fanáticos de un equipo fueron ferozmente partidarios y esperaban que su equipo siempre saliera victorioso. Esto se hizo tan común que se hicieron tabletas de maldición para asustar a los equipos enemigos. Las facciones alentaron este tipo de lealtad al establecer lo que podríamos llamar casas club en Roma y más tarde en otras ciudades del imperio. En el imperio posterior, estos grupos incluso adquirieron cierta influencia política, pero no todos eran tan fanáticos. Al igual que los gladiadores, las carreras de carros eran deportes populares para las masas romanas, pero no para las élites sociales, a quienes no les gustaba el comportamiento de la mafia de los fanáticos y consideraban que el deporte era poco notable e infantil. Una excepción fue el emperador Nerón. Le apasionaban los caballos e incluso conducía su propio carro. El entusiasmo de Nerón por un deporte tan humilde escandalizó a la élite de Roma, pero lo hizo llegar a las masas. Sin embargo, como los gladiadores, se necesitaría más que la desaprobación de las élites educadas para poner fin al deporte, y las carreras de carruajes sobrevivieron en los siglos venideros. Estos equipos o facciones competían por los servicios de los mejores jinetes o aurigas, cuya celebridad popular superó incluso a la de los euros deportivos modernos y fueron representados en muchas estatuas y monumentos. Un famoso auriga del siglo II después de Cristo, llamado Cayo Apuleo Diocles, dejó un registro detallado de su carrera. Comenzó a conducir para los blancos a la edad de 18 años. Después de 6 años cambió a los verdes durante 3 años y luego condujo 15 años para los rojos antes de retirarse a la edad de 42 años. Ganó 1.462 de las 4.257 carreras de 4 caballos en las que compitió, y sus ganancias totalizaron casi 36 millones de sestercios. La carrera de Diocles fue inusualmente larga,
Muchos aurigas murieron bastante jóvenes, como Fuscus a los 24 años, Crescens a los 22, Aurelius Molitius a los 20. Los aurigas llevaban poca protección corporal y solo un casco ligero. Su práctica de envolver las riendas con fuerza alrededor de sus cinturas para que pudieran usar su peso corporal para controlar a los caballos era extremadamente peligrosa, ya que en caso de un accidente podían ser arrastrados y pisoteados antes de que pudieran soltarse. Aunque la mayoría de los aurigas romanos comenzaron sus carreras como esclavos, aquellos que tuvieron éxito pronto acumularon suficiente dinero para comprar su libertad. Los carros de las carreras romanas fueron diseñados para ser los más pequeños y livianos posible. A diferencia de los carros militares, que eran más grandes y a menudo reforzados con metal, los carros de carreras estaban hechos de madera y ofrecían poco apoyo o protección para el auriga, que básicamente tenía que equilibrarse en el eje mientras conducía. Los carros eran bajos y redondeados en la parte delantera. Los romanos registraron información sobre los nombres, las razas y el pedigrí de los caballos. Los preferidos por ellos eran los caballos de Hispania, de Sicilia, África, Tesalia y Capadocia. Los caballos tenían sus propios seguidores. Los caballos de carreras populares incluso recibieron premios de los emperadores. Los carros habitualmente eran tirados por 4 caballos o 2. En cuanto a los caballos auténticos protagonistas de las carreras, estaban muy bien adiestrados. Los diferentes tipos de carreras de carros podrían requerir más habilidad técnica de los aurigas, como las carreras con equipos de 6 o 7 caballos o el uso de caballos sin yugo. Las ceremonias comenzaban con una elaborada procesión encabezada por el dignatario que patrocinaba los juegos, seguida por los aurigas y equipos, músicos, bailarines y sacerdotes que llevaban las estatuas de los dioses y diosas que debían observar las carreras. Habitualmente había 12 carreras programadas para un día, aunque este número se duplicó más tarde. Los aurigas sorteaban su posición en las puertas de salida. Una vez que los caballos estaban listos, el patrocinador de los juegos dejaba caer la tela blanca. Ante esta señal se abrían las puertas y los caballos salían a la pista, pero la estrategia era evitar correr demasiado rápido al comienzo de la carrera, ya que había que correr 7 vueltas completas, pero tratar de mantener una posición cerca de la barrera y rodear los postes de giro lo más cerca posible sin golpearlos. A medida que avanzaba la carrera, las pasiones eran intensas tanto dentro como fuera de la pista. Los aurigas se empujaban para hacer que sus oponentes chocaran contra la pared de la espina. Forzar a otros corredores a chocar era una estrategia legítima y necesaria, cargada de riesgos tanto para el instigador como para la víctima, pero los competidores fueron despiadados en su deseo de ganar y no dudaron en causar un choque que podría llevar a la destrucción del carro de un rival. También existían cuadrillas de personas designadas para limpiar la pista de los carros y trozos de estos que iban quedando, pero tenían que ser rápidos en su tarea, pues corrían el riesgo de ser arrollados. Los espectadores podían seguir el progreso de una carrera mirando los contadores de huevos o delfines. El ganador era quien terminaba primero las 7 vueltas, independientemente si el auriga iba encima o no. Es por eso que unos buenos caballos eran de suma importancia. Cuando finalmente terminaba la carrera, el patrocinador entregaba al victorioso auriga una rama de palma y una corona de flores, mientras las multitudes vitoreaban frenéticamente, además de los premios monetarios para él y su facción. Los premios oscilaron entre 15.000 y 60.000 sestercios por carrera. Eso es mucho más que el pago anual de un soldado legionario, que recibió alrededor de 900 sestercios por año durante el Primer Imperio. Hubo carreras en las que solo participaban campeones de carreras pasadas, y estas eran las más esperadas de todas. Tanto era el furor de este evento especial que el ganador podría volverse millonario con el premio. Los asientos más populares estaban justo delante de la curva de la pista, ya que allí es donde tenían lugar la mayoría de los choques. La jerga de un accidente de carro en la época romana fue de naufragio. Las apuestas eran generalizadas y una de las principales ventajas y placeres de ir a las carreras habría sido apostar en equipos o en pilotos individuales. Al igual que muchos otros aspectos del mundo romano, continuaron en el Imperio Bizantino, aunque los bizantinos no mantuvieron tantos registros y estadísticas como los romanos. Allí las carreras de carros habían estado íntimamente relacionadas con el poder y la violencia. Desde la época de Constantino, los emperadores se interesaron mucho por canalizar la pasión de las masas e intentar, no siempre con éxito,
convertirla en su ventaja política, generalmente financiándola de su propio bolsillo. Constantino I prefería las carreras de carros al combate de gladiadores, lo que consideraba un vestigio del paganismo. Los equipos se habían reducido solamente a dos, azules y los verdes, que estaban estrechamente vinculados en la política, tanto que los emperadores decidían apoyar a un equipo o a otro para luego recibir favores de estos. En el año 532 después de Cristo, las tensiones en Constantinopla aumentaban. Cuando estalló la lucha entre los verdes y los azules en el hipódromo, Justiniano se preocupó porque el orden público se estaba rompiendo. Tuvo que tomar medidas drásticas, mandando a ejecutar a varios de sus miembros. Un siglo después, el poder y la influencia de los equipos, así como la popularidad del deporte, habían disminuido. Distraídos por las guerras con los sasánidas persas y más tarde con los musulmanes árabes, los gobernantes de Constantinopla encontraron cada vez más difícil financiar las extravagancias de las carreras.